La llamaban monstruo por las cicatrices en su rostro. Pero cuando el apache la vio por primera vez, hizo algo que nadie esperaba. En los áridos territorios de Nuevo México, donde el viento susurraba secretos antiguos entre los cañones rocosos y el sol castigaba sin piedad a quienes osaban desafiar su dominio, vivía una mujer cuyo nombre había sido pronunciado con lástima y horror durante los últimos 5 años. Dolores Mendoza caminaba por las calles polvorientas de Santa Cruz con la cabeza cubierta por un rebozo negro que ocultaba las cicatrices profundas que la viruela había dejado grabadas en su rostro como un mapa cruel del sufrimiento humano. A los 26 años, Dolores había conocido tanto la belleza como la fealdad en su forma más extrema. 5 años atrás, había sido considerada la mujer más hermosa de todo el territorio, con piel de porcelana, ojos verdes como esmeraldas y cabello castaño que caía en ondas sedosas hasta su cintura. Los hombres de 3 estados diferentes habían viajado para cortejarla, y su padre, don Esteban Mendoza, había recibido ofertas de matrimonio que habrían convertido a su familia en una de las más prósperas de la región. Pero el destino tenía otros planes. La epidemia de viruela que azotó el territorio en 1878 no distinguió entre ricos y pobres, hermosos o feos. Cuando la enfermedad llegó a su casa, Dolores fue una de las primeras en contraerla. Durante semanas, luchó entre la vida y la muerte, con fiebre tan alta que los médicos perdieron la esperanza. Su familia contrató a los mejores doctores de Santa Fe, pero ninguno pudo evitar que el virus dejara su marca permanente en su rostro. Cuando finalmente se recuperó, la mujer que emergió de esa habitación de enfermo ya no era la misma. Su rostro, antes perfecto, ahora estaba marcado por cicatrices profundas que se extendían desde la frente hasta la barbilla. Su ojo derecho había quedado parcialmente cerrado por el tejido cicatricial y su mejilla izquierda tenía una depresión tan profunda que parecía como si alguien hubiera arrancado un pedazo de su carne. ¿Qué harían ustedes si de un día para otro perdieran todo aquello por lo que eran valorados? ¿Cómo se sentirían al ver cómo las personas que antes los admiraban ahora apartan la mirada con horror? Los pretendientes desaparecieron de la noche a la mañana. Algunos ni siquiera se molestaron en enviar cartas de despedida. Simplemente se esfumaron como humo en el viento, llevándose con ellos todas las promesas de amor eterno que habían proclamado cuando ella era hermosa. Su propio prometido, Carlos Hernández, un hacendado próspero de Albuquerque, canceló la boda 3 días antes de la ceremonia, alegando que no podía casarse con una mujer deforme, que sería motivo de vergüenza para su familia. La transformación de Dolores no fue solo física. La mujer alegre y confiada que había sido, se convirtió en una sombra de sí misma. Dejó de salir de casa durante meses, negándose a ser vista por nadie. Cuando finalmente se atrevió a aventurarse al mundo exterior, descubrió que el horror en los rostros de las personas era incluso peor de lo que había imaginado. Los niños corrían gritando cuando la veían. Las mujeres se persignaban y murmuraban oraciones como si fuera una aparición maligna. Los hombres desviaban la mirada con disgusto, algunos incluso escupían en el suelo cuando pasaba cerca. Pero lo más doloroso era la lástima, esa mirada condescendiente que decía, pobrecita, sin palabras, como si ya no fuera una persona completa sino una tragedia ambulante. La monstrua, susurraban cuando creían que no podía escucharlos. El castigo de Dios, decían otros, inventando pecados imaginarios que justificaran su horrible destino. Mejor habría sido que se muriera, comentaba doña Carmen, la esposa del alcalde, sin saber que Dolores estaba escuchando desde la ventana de la tienda. Su propia familia luchó por aceptar el cambio. Su padre, devastado por ver a su hermosa hija convertida en objeto de horror, se sumió en una depresión profunda. Su madre, doña Mercedes, trataba de mostrar amor, pero Dolores podía ver el dolor en sus ojos cada vez que la miraba. Sus hermanos menores, que antes la adoraban, ahora parecían incómodos en su presencia. La situación empeoró cuando su padre perdió gran parte de su fortuna en inversiones fallidas. Las ofertas de matrimonio que habían rechazado cuando Dolores era hermosa podrían haber salvado a la familia de la ruina financiera, pero ahora no había pretendientes. La belleza de Dolores había sido el activo más valioso de la familia y sin ella,
Se encontraron luchando por sobrevivir. Don Esteban comenzó a beber en exceso, culpándose por no haber aceptado una de las ofertas anteriores. Si no hubiese sido tan ambicioso, murmuraba noche tras noche. Si hubiera casado a Dolores cuando era hermosa, ahora seríamos ricos y ella sería feliz. Pero las recriminaciones no cambiaban la realidad presente. La presión financiera llevó a la familia a tomar una decisión desesperada. Don Esteban había escuchado sobre Cornelio Vázquez, un viudo de 55 años que vivía en un rancho aislado en las montañas. El hombre había perdido a su esposa hacía 2 años y necesitaba una mujer que manejara su casa y cuidara de sus 3 hijos menores. Era un trabajo más que un matrimonio, pero ofrecía estabilidad económica. «Es nuestra única opción», le explicó su padre con lágrimas en los ojos. «Cornelio no se preocupa por la apariencia. Necesita una mujer trabajadora. Y tú eres fuerte, inteligente, capaz. Puede darte un hogar y nosotros podremos salir de las deudas». Dolores entendía la lógica cruel de la propuesta. A los 26 años, sin belleza y sin dote, sus opciones matrimoniales eran inexistentes. Al menos con Cornelio tendría un propósito, una razón para existir más allá de ser objeto de lástima. Aceptó el arreglo sin ilusiones románticas, simplemente como una transacción comercial que beneficiaría a todos los involucrados. El viaje hacia el rancho de Cornelio tomó 3 días a través de territorio apache. Era una zona peligrosa, donde las tribus aún resistían la expansión mexicana, pero era el único camino hacia su nuevo hogar. Su padre la acompañó junto con 2 arrieros armados que transportaban sus pocas pertenencias. El rancho de Cornelio estaba ubicado en un valle estrecho, rodeado de montañas que se alzaban como gigantes silenciosos. La casa era grande pero descuidada, con evidencias claras de que había faltado la mano de una mujer durante mucho tiempo. Los hijos de Cornelio, Pedro de 12 años, María de 9 y pequeño Tomás de 6, la recibieron con curiosidad más que con horror. Los niños, con la honestidad brutal de la infancia, preguntaron directamente sobre sus cicatrices, pero sin la malicia que había encontrado en los adultos. Cornelio resultó ser un hombre práctico y directo. Cuando la vio por primera vez, su expresión no cambió. «Eres tal como me dijeron», comentó simplemente. «Las marcas en el rostro no afectan la capacidad para trabajar. Mis hijos necesitan una madre y yo necesito una compañera. Podemos ser útiles el uno al otro». No había amor en esas palabras, pero tampoco había crueldad. Era la primera vez en años que alguien la trataba como una persona funcional en lugar de como una tragedia. Durante los primeros meses, Dolores encontró una extraña paz en la rutina del rancho. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno. Pasaba el día cocinando, limpiando y cuidando de los niños, y se acostaba exhausta pero con la satisfacción de haber sido útil. Los niños gradualmente se acostumbraron a ella. Pedro, el mayor, inicialmente mantuvo distancia, pero su resistencia se debilitó cuando Dolores demostró que podía ayudarlo con sus estudios mejor que cualquier tutor que hubieran tenido. María, necesitada de una figura materna, se aferró a ella con desesperación buscando el amor y la guía que había perdido cuando murió su madre. El pequeño Tomás, demasiado joven para entender completamente el horror social hacia su apariencia, la aceptó completamente, llamándola Mamá Lola con afecto genuino. Cornelio, aunque nunca cariñoso, se mostró respetuoso y agradecido por su trabajo. No había pasión en su matrimonio, pero tampoco había crueldad. Dormían en habitaciones separadas y su relación se limitaba a intercambios prácticos sobre el manejo del rancho y los niños. Era una existencia gris pero estable. Sin embargo, la paz de Dolores estaba destinada a ser interrumpida. El territorio apache que rodeaba el rancho no era solo un paisaje vacío. Las montañas albergaban guerreros que observaban cada movimiento de los colonos mexicanos, evaluando amenazas y oportunidades. Entre estos observadores silenciosos estaba Kuruk, un guerrero apache de 32 años cuyo nombre significaba oso en su lengua ancestral. Kuruk había estado observando el rancho de Cornelio durante semanas, no con intenciones hostiles, sino con la curiosidad profesional de un explorador. Su tribu, liderada por el viejo jefe Nalnich, había adoptado una política de vigilancia cuidadosa en lugar de ataques directos. Preferían conocer a sus vecinos mexicanos antes de decidir si representaban una amenaza o una oportunidad para el comercio pacífico. Durante sus vigilias desde las rocas elevadas que rodeaban el valle, Kuruk había notado la llegada de la nueva mujer al rancho. Lo que más había llamado su atención no era su apariencia. Desde la distancia no podía distinguir los detalles de su rostro, sino su comportamiento. A diferencia de la mayoría de las mujeres mexicanas que había observado,
Esta parecía trabajar desde el amanecer hasta el anochecer sin descanso, movida por una energía que sugería algo más profundo que simple obligación. La había visto en el huerto, plantando vegetales con una precisión que hablaba de conocimiento verdadero de la tierra. La había observado con los niños, no solo cuidándolos, sino enseñándoles con paciencia infinita. Había presenciado cómo transformaba gradualmente el rancho descuidado en un hogar funcional y próspero. Había algo en esa mujer que despertaba su curiosidad, una fortaleza que reconocía y respetaba. Kuruk había perdido a su propia esposa e hijo 2 años atrás durante un ataque de soldados mexicanos a su poblado. Desde entonces había vivido con un vacío en el corazón que creía imposible de llenar. Su tribu respetaba su dolor y le había dado el espacio necesario para sanar, pero él sabía que nunca volvería a ser el mismo hombre alegre y esperanzado que había sido antes de la tragedia. La observación del rancho se había convertido en parte de su rutina de sanación. Había algo tranquilizador en ver la vida doméstica desarrollarse en el valle abajo, una normalidad que le recordaba lo que había perdido, pero también le daba esperanza de que la vida podía continuar después de la devastación. Una tarde de octubre, mientras Kuruk observaba desde su posición habitual entre las rocas, notó una agitación inusual en el rancho. Cornelio había salido temprano esa mañana con Pedro y los trabajadores para llevar ganado al mercado en Santa Fe. Un viaje que tomaba varios días. La mujer había quedado sola con los 2 niños menores, una situación que, aunque no inusual, siempre incrementaba su estado de alerta. La tarde transcurrió normalmente hasta que Kuruk notó jinetes acercándose al rancho desde el este. Su experiencia como guerrero le permitió identificar inmediatamente que no eran visitantes amistosos. Se movían con la cautela de depredadores, deteniéndose frecuentemente para observar el terreno y asegurarse de que no había testigos de su aproximación. Eran 5 hombres, bandidos por su apariencia y comportamiento. Kuruk reconoció el tipo: mexicanos desesperados que atacaban ranchos aislados en busca de dinero, comida o mujeres. El tipo de hombres que no respetaban nada ni a nadie, que veían la ausencia del jefe de familia como una invitación abierta al saqueo y la violencia. ¿Qué harían ustedes en esta situación? ¿Permanecerían como observadores silenciosos o arriesgarían su propia seguridad para proteger a extraños que podrían considerarlos enemigos? Durante un momento, Kuruk vaciló. Esta no era su gente. Los mexicanos habían sido responsables de la muerte de su familia. ¿Por qué arriesgar su vida por ellos? Pero mientras observaba cómo los bandidos se acercaban sigilosamente a la casa donde una mujer indefensa cuidaba de 2 niños pequeños, algo en su interior se rebeló contra la idea de permanecer pasivo ante la injusticia. Los bandidos llegaron al rancho justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rojos que contrastaban cruelmente con la violencia que estaba a punto de desarrollarse. Dolores estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó los cascos de los caballos. Su primer pensamiento fue que Cornelio había regresado temprano, pero cuando miró por la ventana, su sangre se heló. Los 5 hombres que se acercaban no eran su esposo. Sus rostros duros y sus movimientos cautelosos gritaban peligro. Inmediatamente llamó a María y Tomás, que estaban jugando en el patio trasero, y los llevó a toda prisa al interior de la casa. «¿Qué pasa, mamá Lola?», preguntó Tomás con la inocencia de sus 6 años. «¿Por qué tienes esa cara de miedo?». Dolores trató de mantener la calma para no aterrorizar a los niños. «Unos hombres van a venir a visitarnos», dijo con voz firme pero temblorosa. «Quiero que se escondan en el armario de mi habitación y no salgan hasta que yo les diga, sin importar lo que escuchen». María, más consciente del peligro a sus 9 años, agarró la mano de su hermano menor. «¿Son hombres malos?», susurró. «Solo hagan lo que les digo», respondió Dolores empujándolo suavemente hacia la habitación. «Y recuerden que los amo mucho». Los golpes en la puerta llegaron momentos después, fuertes e insistentes. Una voz áspera gritó desde afuera. «Abra la puerta, señora. Sabemos que está ahí dentro». Dolores se acercó a la puerta, pero no la abrió. «Mi esposo no está en casa», gritó a través de la madera. «Regresen mañana cuando él esté aquí». Las risas crueles que siguieron le helaron la sangre. «Precisamente por eso estamos aquí, señora», respondió la voz. «Sabemos que el viejo Cornelio se fue esta mañana. Ábranos la puerta por las buenas o la tiraremos abajo».
No tenemos dinero, mintió Dolores desesperadamente. Somos gente pobre, no hay nada aquí que les sirva. Deje que nosotros decidamos eso, replicó el líder de los bandidos. Y además no venimos solo por dinero. El significado implícito de sus palabras hizo que Dolores sintiera náuseas. Conocía las historias de lo que les pasaba a las mujeres cuando bandidos como estos atacaban ranchos aislados. Corrió hacia el armario donde guardaba el rifle de Cornelio rezando para recordar cómo cargarlo. Pero antes de que pudiera alcanzar el arma, la puerta principal se astilló bajo el peso de los bandidos que la embestían. La madera vieja no pudo resistir el asalto coordinado y los 5 hombres irrumpieron en la casa como una avalancha de violencia y maldad. El líder era un hombre alto y flaco con cicatrices en el rostro y dientes podridos. Sus ojos brillaban con una crueldad que había sido alimentada por años de brutalidad sin consecuencias. «Buenas noches, señora», dijo con una sonrisa que era más amenazante que cualquier insulto. «Espero que no nos tenga miedo. Solo queremos ser amistosos». Dolores retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Con las cicatrices en su rostro, claramente visibles bajo la luz de las lámparas, vio cómo las expresiones de los bandidos cambiaban de lujuria anticipada a disgusto. «¡Dios santo!», exclamó uno de ellos. «¡Miren esa cara! Parece que alguien le echó ácido. Es más fea que el diablo», añadió otro, riéndose cruelmente. «¿Cómo puede un hombre tocar algo así?». El líder estudió las cicatrices de Dolores con fascinación morbosa. «Viruela», diagnosticó. «Has visto días mejores, ¿verdad, señora? Pero no te preocupes. En la oscuridad, todas las mujeres son iguales». Sus palabras hicieron que los otros bandidos rieran con una crueldad que helaba la sangre. Dolores sintió que su valor se desvanecía ante la realidad de lo que estaba enfrentando. No solo iba a ser violada y posiblemente asesinada, sino que tendría que soportar humillaciones sobre su apariencia mientras sucedía. «Por favor», susurró, odiándose por la súplica en su voz. «Tomen lo que quieran y váyanse. No les haré problemas». «Oh, pero queremos que nos hagas problemas», dijo el líder acercándose lentamente. «Será más divertido si luchas». Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando sonó un silbido bajo desde afuera. Los bandidos se detuvieron, alerta inmediatamente. El sonido se repitió, claramente una señal de alguien más. «¿Trajiste compañía?», preguntó el líder a Dolores con sospechas. «¿Esperas a alguien?». Antes de que ella pudiera responder, una voz profunda habló desde la puerta rota en perfecto español. «La compañía que traigo no es invitada». Todos se volvieron hacia la entrada, donde una figura imponente llenaba el marco de la puerta. Kuruk había bajado de las montañas silenciosamente, moviéndose como la sombra que había aprendido a hacer durante años de guerra y supervivencia. Vestía pantalones de cuero, camisa sin mangas que revelaba brazos marcados por músculos y cicatrices de batalla, y llevaba el cabello negro recogido en trenzas adornadas con plumas y cuentas ceremoniales. Pero lo que más impactó a todos en la habitación fueron sus ojos. Eran ojos de predador, fríos como el hielo de las montañas, pero ardiendo con una intensidad que hablaba de violencia contenida. En sus manos llevaba un arco tensado con una flecha apuntando directamente al corazón del líder de los bandidos. «Un indio», murmuró uno de los bandidos, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. «Un apache», corrigió Kuruk con calma, sin mover ni un milímetro su arco. «Y ustedes están en territorio que mi pueblo ha clamado durante generaciones». El líder de los bandidos trató de recuperar su bravuconería inicial. «¿Y qué? ¿Un solo indio contra 5 hombres armados? Te sugiero que te largues antes de que te matemos». Kuruk sonrió, pero no había humor en esa expresión. Pueden intentarlo, pero antes de que saquen sus armas, mi flecha estará en tu corazón, y mis hermanos guerreros, que están posicionados alrededor de esta casa, se encargarán del resto. Como si hubiera sido ensayado, silbidos similares sonaron desde diferentes direcciones alrededor del rancho. Los bandidos miraron nerviosamente hacia las ventanas, tratando de distinguir figuras en la creciente oscuridad. No podían saber que Kuruk estaba solo, que los silbidos eran un truco que había aprendido para parecer más numeroso de lo que realmente era. «¿Qué quieres?», preguntó el líder, su voz perdiendo la confianza anterior. «Quiero que se vayan», respondió Kuruk simplemente. «Ahora, antes de que decida que esta situación requiere una solución más
permanente. «No puedes pelear contra todos nosotros», insistió uno de los bandidos, pero su voz sonaba menos convincente que sus palabras. Kuruk movió ligeramente su arco, y la flecha apuntó directamente entre los ojos del hombre que había hablado. «¿Quieres ser el primero en descubrir si puedo o no?». Durante varios segundos tensos nadie se movió. El aire estaba cargado de violencia potencial, como la calma antes de una tormenta devastadora. Dolores contuvo la respiración, pegada contra la pared, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Finalmente, el líder tomó una decisión que priorizaba la supervivencia sobre el orgullo. «Esto no termina aquí», murmuró, pero ya estaba retrocediendo hacia la puerta. «Para ustedes sí termina aquí», replicó Kuruk sin bajar su arco. «Si los veo nuevamente en este territorio, si escucho que han molestado a esta familia otra vez, no habrá conversación, solo muerte». Los bandidos salieron de la casa con una prisa que contrastaba cruelmente con la confianza arrogante con que habían entrado. Montaron sus caballos rápidamente y se alejaron en la noche, sus maldiciones y amenazas perdidas en el viento. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, Kuruk finalmente bajó su arco. Se volvió hacia Dolores, que aún estaba presionada contra la pared, temblando de shock y adrenalina. Fue entonces cuando vio claramente su rostro por primera vez. Las cicatrices profundas que la viruela había dejado en su piel eran evidentes bajo la luz de las lámparas. Su ojo derecho estaba parcialmente cerrado por el tejido cicatrizal, y la depresión en la mejilla izquierda era profunda y notable. Cualquier belleza convencional que hubiera poseído había sido destruida por la enfermedad. Pero cuando Kuruk la miró, no vio las cicatrices primero. Vio el valor en sus ojos verdes que brillaban con lágrimas no derramadas. Vio la determinación en su postura, aún digna a pesar del terror que acababa de enfrentar. «¿Estás herida?», preguntó en español, su voz suavizándose completamente del tono amenazante que había usado con los bandidos. Dolores negó con la cabeza, aún sin encontrar su voz. Era la primera vez en años que alguien le había preguntado sobre su bienestar sin que sus ojos se enfocaran inmediatamente en sus cicatrices con horror o lástima. «¿Los niños?», continuó Kuruk. Están escondidos», logró susurrar Dolores. «En el armario. No creo que los hayan visto». Kuruk asintió. «Es bueno. Tienen una madre valiente que los protegió bien». La palabra madre resonó en el corazón de Dolores. Los niños no eran suyos biológicamente, pero los amaba como si lo fueran. Que este extraño, este apache que había arriesgado su vida para salvarlos, la reconociera como su madre, significaba más de lo que podía expresar. «¿Por qué?», preguntó finalmente, encontrando valor para mirar directamente a los ojos de su salvador. «¿Por qué nos ayudaste? ¿No nos conoces? Tu gente y la mía». «Mi gente valora el valor», la interrumpió suavemente, «y el amor que mostrabas hacia esos niños, la forma en que estabas dispuesta a sacrificarte por ellos. Eso trasciende las diferencias entre nuestros pueblos». Hizo una pausa, mirando hacia la puerta rota. «Además, he visto suficiente injusticia en mi vida. No podía quedarme observando mientras permitía que sucediera más». Dolores sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Gracias», murmuró. «No sé cómo podré pagarte». «No hay deuda», respondió Kuruk firmemente. «El valor se reconoce con valor. La protección se ofrece libremente a quienes la merecen». Fue entonces cuando María y Tomás, habiendo escuchado que las voces se habían calmado, salieron cautelosamente del armario. Cuando vieron al apache en su sala, Tomás se escondió detrás de Dolores, pero María, con la curiosidad valiente de una niña de 9 años, se acercó lentamente. «¿Eres un indio de verdad?», preguntó con la franqueza típica de los niños. Kuruk se arrodilló para estar a su altura, haciendo sus ojos menos intimidantes. «Soy apache», respondió con gentileza. «Vengo de las montañas». «¿Viniste a lastimarnos?», preguntó Tomás desde su escondite detrás de Dolores. «Vine a protegerlos», respondió Kuruk honestamente. «Los hombres malos se fueron y no regresarán». María estudió su rostro con la intensidad de alguien evaluando la veracidad de sus palabras. Aparentemente satisfecha con lo que vio, asintió solemnemente. «Gracias por proteger a mamá Lola», dijo. «La queremos mucho».
El corazón de Dolores se hinchó al escuchar las palabras de la niña. Durante años había creído que era incapaz de inspirar amor debido a su apariencia, pero estos niños la amaban genuinamente. Y ahora este extraño apache la había visto en peligro y había arriesgado su vida para protegerla. «Debo irme», dijo Kuruk poniéndose de pie. «Tu esposo regresará pronto, y es mejor que no me encuentre aquí. Podría malinterpretar mi presencia». «Espera», dijo Dolores impulsivamente. «¿Cómo te llamas? Necesito saber el nombre del hombre que nos salvó». «Kuruk», respondió simplemente. «Significa oso en mi lengua». «Kuruk», repitió Dolores, grabando el nombre en su memoria. «Yo soy Dolores». «Dolores». Él repitió su nombre con una suavidad que hizo que sonara hermoso en lugar de doloroso. «Cuídate, Dolores, y cuida bien de estos niños valientes». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «La puerta necesita reparación», observó. «¿Tienes herramientas y madera?» «Cornelio tiene algunas herramientas en el granero», respondió ella. Sin más palabras, Kuruk salió hacia el granero. Durante la siguiente hora, Dolores escuchó sonidos de trabajo mientras él reparaba la puerta tan bien como pudo con los materiales disponibles. Cuando terminó, la entrada estaba segura nuevamente, aunque las marcas del asalto aún eran visibles en la madera astillada. «Listo», anunció regresando a la casa. «No es perfecto, pero mantendrá fuera el viento y los visitantes no deseados». «No sé cómo agradecerte», dijo Dolores, sintiéndose inadecuada ante tanta generosidad. «Vive feliz», respondió Kuruk simplemente. «Esa es toda la gratitud que necesito». Y con esas palabras, desapareció en la noche tan silenciosamente como había llegado, dejando a Dolores con la sensación de que había experimentado algo milagroso. Por primera vez en 5 años, alguien la había visto en peligro y había actuado para protegerla sin importarle su apariencia o el riesgo personal. Esa noche, después de tranquilizar a los niños y asegurar la casa, Dolores se sentó junto a la ventana, mirando hacia las montañas donde sabía que Kuruk había regresado. Su corazón estaba lleno de emociones que no había sentido en años: gratitud, esperanza y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Los días que siguieron pasaron lentamente mientras Dolores esperaba el regreso de Cornelio. No le habló a nadie sobre el ataque o sobre su misterioso salvador apache. En un territorio donde las tensiones entre mexicanos e indígenas eran altas, admitir que un apache la había salvado podría crear complicaciones que ella no estaba preparada para manejar. Cuando Cornelio finalmente regresó con Pedro 3 días después, inmediatamente notó la puerta reparada y preguntó qué había pasado. Dolores le contó sobre el ataque de los bandidos, pero omitió el papel de Kuruk en su salvación, diciendo simplemente que los intrusos se habían ido cuando se dieron cuenta de que no había nada valioso que robar. Cornelio se mostró preocupado, pero no sospechoso. Contrató a 2 vaqueros adicionales para vigilar la propiedad cuando él no estuviera presente y reforzó las ventanas con barras de hierro. Para Dolores, estas medidas de seguridad eran reconfortantes, pero también le recordaban constantemente la noche del ataque y el hombre misterioso que la había salvado. Las semanas pasaron y la vida en el rancho regresó a su rutina normal, pero algo había cambiado en Dolores. Se encontraba mirando frecuentemente hacia las montañas, preguntándose sobre Kuruk. ¿Habría regresado a su tribu? ¿Estaría observando el valle desde algún punto elevado? ¿Pensaría en ella como ella pensaba en él? Era una obsesión peligrosa para una mujer casada, especialmente considerando las tensiones raciales en el territorio. Pero Dolores no podía evitar recordar la forma en que él la había mirado, no con horror o lástima, sino con respeto y algo que se atrevía a pensar podría haber sido admiración. Había visto valor en ella donde otros solo veían fealdad. 2 meses después del ataque, mientras Dolores trabajaba en el huerto trasero una tarde, escuchó un sonido familiar, el mismo silbido bajo que había escuchado la noche que Kuruk apareció. Su corazón se aceleró mientras miraba hacia la línea de árboles que bordeaba la propiedad. Allí, semioculto entre las sombras, estaba Kuruk. No se acercó abiertamente, pero se hizo visible lo suficiente para que ella supiera que estaba allí. Cuando sus ojos se encontraron a través de la distancia, él levantó una mano en un saludo silencioso.
Dolores miró rápidamente hacia la casa para asegurarse de que nadie más lo había visto. Cornelio estaba en el granero con los vaqueros y los niños estaban en la escuela del pueblo. Tomando una decisión impulsiva que habría horrorizado a cualquier mujer respetable de su época, caminó lentamente hacia donde él esperaba. «No deberías estar aquí», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar en voz baja. «Si te ven...» «Necesitaba saber que estabas bien», respondió Kuruk, emergiendo completamente de las sombras. «He estado vigilando desde lejos, pero no podía estar seguro». «¿Has estado vigilando?», preguntó Dolores, sintiendo una mezcla de alarma y algo que se parecía peligrosamente a la alegría. «Este valle es visible desde muchos puntos en las montañas», explicó él. «Es fácil observar sin ser visto». Había algo diferente en él hoy. La intensidad guerrera que había mostrado la noche del ataque había sido reemplazada por una suavidad que hacía que sus ojos oscuros parecieran más cálidos. Estaba vestido de manera similar, pero llevaba un collar de cuentas azules y plumas que sugería que se había preparado especialmente para este encuentro. «¿Por qué arriesgas venir aquí?», preguntó Dolores, aunque secretamente se alegraba de verlo. Kuruk vaciló antes de responder, como si estuviera luchando con las palabras apropiadas. «Desde esa noche no he podido dejar de pensar en ti», admitió finalmente, «en tu valor, en la forma en que protegiste a esos niños, en cómo...» Se detuvo, aparentemente incapaz de continuar. «¿En cómo qué?», lo animó Dolores suavemente. «En cómo tus ojos brillaban con una luz que las cicatrices no podían tocar», terminó en voz baja. Las palabras golpearon a Dolores como un rayo. Durante 5 años había vivido creyendo que las cicatrices definían todo sobre ella, que cualquier belleza que hubiera poseído había sido destruida para siempre. Pero este hombre la veía de manera diferente. «Kuruk», susurró, sintiendo lágrimas amenazando con caer. «No puedes decir cosas así. Estoy casada. Soy una mujer marcada, arruinada». «Eres una mujer valiente con un corazón puro», la interrumpió firmemente. «Las marcas en tu piel cuentan la historia de una batalla que ganaste. No te definen, te honran». Dolores nunca había escuchado sus cicatrices descritas de esa manera. Siempre habían sido fuente de vergüenza, evidencia de su fealdad y mala fortuna. Pero en la voz de Kuruk sonaban como medallas de honor. «No entiendes», dijo apartando la mirada. «La gente me llama monstruo. Niños huyen gritando cuando me ven. Mi propio prometido canceló nuestra boda porque no podía soportar mirarme». «Entonces era un cobarde que no merecía tu amor», respondió Kuruk con convicción. «Un hombre verdadero ve el alma antes que la piel». Sus palabras eran como bálsamo en heridas que habían estado sangrando durante años. Dolores sintió algo dentro de ella comenzando a sanar. Una parte de su autoestima que había sido destrozada por años de rechazo y crueldad. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Hay mujeres hermosas en tu tribu. ¿Por qué una mexicana marcada por la enfermedad?». Kuruk se acercó un paso, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de sonrisas y dolores compartidos. «Porque cuando te vi esa noche, defendiendo a esos niños con tu propia vida, vi algo que había perdido la esperanza de encontrar nuevamente», dijo con honestidad brutal. «Vi un corazón que era capaz de amar tan profundamente que estaba dispuesto a sacrificarse. Eso es más hermoso que cualquier rostro perfecto». Hizo una pausa, sus ojos nunca dejándolos de ella. «También perdí familia. Mi esposa y mi hijo murieron hace 2 años. Pensé que mi corazón había muerto con ellos. Pero cuando te veo con esos niños, cuando veo el amor en tus ojos, siento que tal vez podría volver a vivir». La confesión de su pérdida explicaba la tristeza que Dolores había detectado en sus ojos desde el primer encuentro. Era dolor que reconocía, aunque el suyo fuera diferente. Ambos habían sido marcados por la vida de maneras que los habían cambiado fundamentalmente. «Kuruk», comenzó, pero él levantó una mano para detenerla. «No te pido que dejes tu vida.
dijo rápidamente. Entiendo que tienes responsabilidades, obligaciones. Solo necesitaba que supieras que existes en mis pensamientos, que tu valor ha tocado mi alma de maneras que no sabía que eran posibles. El viento susurró entre los árboles, llevando consigo el aroma de las flores silvestres y la promesa de lluvia. Dolores se encontró en un momento de decisión que definiría el resto de su vida. Podía agradecer sus palabras amables y enviarlo lejos para siempre, preservando la seguridad de su matrimonio estable pero sin amor. O podía admitir que ella también había estado pensando en él, que sus palabras habían despertado sentimientos que había creído imposibles. «Yo también he estado pensando en ti», confesó finalmente, su voz apenas audible. «Cada día miro hacia las montañas y me pregunto si estás allí, si estás bien, si recuerdas la noche que nos conocimos». Una sonrisa iluminó el rostro de Kuruk, transformándolo completamente. Era una sonrisa que hablaba de alegría genuina, de esperanza renovada, de un corazón que había creído perdido encontrando un nuevo propósito. «¿Podrías verme otra vez?», preguntó. «No te pido que hagas nada que comprometa tu honor o tu seguridad». Solo, ¿podrías permitirme hablar contigo de vez en cuando? Dolores sabía que estaba pisando territorio peligroso. Los encuentros secretos con un apache podrían destruir no solo su matrimonio, sino toda su vida si fueran descubiertos. Pero también sabía que nunca había sentido nada tan poderoso como la conexión que tenía con este hombre. «Los miércoles por la tarde», dijo impulsivamente. «Cornelio va al pueblo por provisiones y los niños están en la escuela. Podría caminar hasta el arroyo, solo para hablar». «Solo para hablar», acordó Kuruk, aunque sus ojos sugerían que ambos sabían que había potencial para mucho más que conversación. Durante los siguientes 3 meses, estos encuentros semanales se convirtieron en el centro de la existencia de Dolores. Cada miércoles, caminaba hasta el arroyo que corría cerca del límite este de la propiedad, donde Kuruk la esperaba con la paciencia de alguien para quien el tiempo se medía en estaciones en lugar de horas. Al principio, sus conversaciones fueron cautelosas, limitadas a temas seguros como el clima, las plantas medicinales y las historias de sus respectivas culturas. Pero gradualmente, a medida que la confianza crecía entre ellos, comenzaron a compartir aspectos más íntimos de sus vidas. Kuruk le habló sobre su infancia en las montañas, sobre las tradiciones de su pueblo y sobre la libertad que había conocido antes de que la guerra llegara a su territorio. Describió la muerte de su familia con un dolor crudo que hizo que el corazón de Dolores se comprimiera de empatía. Era un hombre que había perdido todo lo que amaba y había tenido que reconstruir su identidad desde las cenizas de la tragedia. Dolores, a su vez, le contó sobre su vida antes de la viruela, sobre los sueños que había tenido de matrimonio y familia, sobre la devastación de despertar un día para descubrir que todo lo que la había definido había desaparecido. Le habló sobre los años de humillación, sobre el matrimonio de conveniencia con Cornelio, sobre el amor por los niños que no eran suyos por sangre, pero que había adoptado en su corazón. «¿Lamentas haber sobrevivido a la enfermedad?», le preguntó Kuruk una tarde mientras se sentaban junto al agua corriente. Era una pregunta que nadie se había atrevido a hacerle directamente, pero una que ella había considerado en muchas noches oscuras durante los años más difíciles. «Hubo momentos en que sí», admitió honestamente. «Especialmente al principio, cuando cada día traía nuevas humillaciones. Pero ahora creo que tal vez sobreviví por una razón. Para conocer a los niños que amo, para aprender que el valor real viene de adentro, para encontrarte». La última parte la sorprendió por su honestidad, pero no se retractó. Era verdad. Este hombre había entrado en su vida y le había dado una perspectiva completamente nueva de sí misma. «Mi pueblo cree que las cicatrices son mapas de los lugares donde hemos sido lo suficientemente fuertes para sanar», dijo, extendiendo su mano para tocar suavemente una de las marcas en su mejilla. «Cada marca cuenta una historia de supervivencia». Su toque fue tan gentil que Dolores sintió lágrimas amenazando con caer. Era la primera vez en años que alguien tocaba sus cicatrices con ternura en lugar de horror. «En mi tribu», continuó,
Las mujeres que sobreviven grandes enfermedades son consideradas especialmente bendecidas por los espíritus. Se cree que han viajado cerca de la muerte y regresado con sabiduría especial. «Tu pueblo suena muy diferente al mío», murmuró Dolores. «Tal vez porque hemos aprendido que la belleza exterior es temporal, pero la fortaleza del espíritu es eterna», respondió él. «Hemos perdido tanto en las guerras que valoramos lo que verdaderamente importa». Fue durante uno de estos encuentros, a mediados del otoño, cuando algo cambió fundamentalmente entre ellos. Dolores había llegado al arroyo con lágrimas en los ojos, claramente perturbada por algo que había sucedido en casa. «¿Qué ha pasado?», preguntó Kuruk inmediatamente, alarmado por su estado. «Cornelio recibió visitas ayer», explicó ella, secándose los ojos con el reverso de la mano. «Su hermano y cuñada vinieron desde Santa Fe. Cuando me vieron, la mujer no pudo ocultar su shock. Le susurró a Cornelio que cómo podía soportar estar casado con alguien tan desagradable a la vista. Su voz se quebró ligeramente. Cornelio no me defendió. Solo se encogió de hombros y dijo que era una mujer trabajadora y que eso era suficiente para él». Kuruk sintió una ira fría corriendo por sus venas. La idea de que alguien hablara de Dolores con tanto desprecio y que su propio esposo no la defendiera, le hizo apretar los puños. «Eres mucho más que suficiente», dijo con fiereza. «Eres extraordinaria. Cualquier hombre debería sentirse honrado de llamarte su esposa». «¿De verdad me ves así?», preguntó Dolores, con vulnerabilidad en su voz. «¿O solo sientes lástima por mí?». En lugar de responder con palabras, Kuruk hizo algo que cambió todo entre ellos. Se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y la besó suavemente en los labios. El beso fue tentativo al principio, como si él temiera que ella lo rechazara, pero cuando Dolores respondió, profundizándolo con una pasión que había estado enterrada durante años, se convirtió en algo que trascendía todo lo que habían compartido antes. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Dolores no podía recordar la última vez que había sido besada con tal ternura, tal reverencia. Cornelio cumplía con sus deberes maritales de manera mecánica y poco frecuente, pero nunca había habido pasión o amor en sus encuentros. «He querido hacer eso desde el primer día que hablamos», confesó Kuruk, su voz ronca de emoción. «Kuruk», susurró Dolores, «esto está mal. Estoy casada. Tengo responsabilidades». «¿Te sientes mal?», preguntó él, estudiando su rostro cuidadosamente. Dolores consideró la pregunta honestamente. ¿Se sentía culpable? Sorprendentemente, no. Se sentía más viva de lo que había estado en años, más completa, más como la mujer que había sido antes de que la vida la marcara tan cruelmente. «No», admitió finalmente. «Debería sentirme mal, pero no puedo». «Contigo me siento como si fuera hermosa otra vez». «Eres hermosa», insistió él. «Siempre has sido hermosa, solo necesitabas a alguien que pudiera verlo». Los encuentros que siguieron se volvieron más íntimos, tanto emocional como físicamente. No cruzaron líneas que harían que Dolores fuera técnicamente adúltera, pero compartieron caricias, besos y confesiones que la ataron a Kuruk de maneras que su matrimonio nunca había logrado. Era una situación insostenible y ambos lo sabían. Dolores estaba atrapada entre dos mundos, el mundo seguro pero sin amor de su matrimonio y el mundo peligroso pero apasionado que había encontrado con Kuruk. Todo llegó a un punto crítico en diciembre, cuando Cornelio anunció que habían sido invitados a pasar las fiestas navideñas con su familia extendida en Santa Fe. Sería un viaje de 2 semanas, tiempo durante el cual Dolores no podría ver a Kuruk. «No quiero irme», le confesó a Kuruk durante su último encuentro antes del viaje. «2 semanas sin verte se sienten como una eternidad». «Vendrás conmigo», dijo él impulsivamente, «a las montañas, con mi tribu. Podríamos estar juntos sin escondernos, sin fingir». La propuesta era tentadora de una manera que la aterrorizaba. «¿Y los niños?», preguntó. «No puedo abandonar a María y Tomás. Los amo como si fueran míos». «¿Podrían venir también?», respondió Kuruk. «Mi pueblo acepta a todos los que vienen en paz. Los niños serían bienvenidos». «Kuruk, ¿sabes lo que me estás pidiendo?
estaría abandonando mi vida, mi hogar, todo lo que conozco. ¿Y si nos atrapan? Si nos atrapan, enfrentaremos las consecuencias juntos, dijo él tomando sus manos. Pero si no intentamos ser felices ahora, ¿cuándo lo haremos? ¿Vas a vivir el resto de tu vida en un matrimonio sin amor, escondiendo quién realmente eres? Era una pregunta que la perseguiría durante todo el viaje a Santa Fe. Mientras sonreía y hacía conversación educada con la familia de Cornelio, mientras soportaba más comentarios crueles sobre su apariencia, mientras observaba matrimonios genuinamente felices a su alrededor, se preguntaba si tenía derecho a buscar su propia felicidad. La respuesta llegó durante una cena familiar particularmente difícil, cuando la esposa del hermano de Cornelio hizo un comentario especialmente cruel sobre cómo los niños sufrirían al crecer con una madre adoptiva tan poco atractiva. Imaginen el trauma de tener que mirar esa cara todos los días, había dicho la mujer con una risa despiadada. Los pobres niños probablemente tendrán pesadillas. Cornelio, una vez más, no dijo nada en defensa de Dolores. Simplemente continuó comiendo como si nada hubiera pasado. Fue en ese momento que Dolores realizó que nunca sería más para él que una sirvienta conveniente que había aceptado por caridad. ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Permanecerían en un matrimonio seguro, pero sin amor? ¿O arriesgarían todo por la posibilidad de verdadera felicidad? Esa noche, sola en la habitación de huéspedes, Dolores tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Escribió una carta a Kuruk, arreglando un encuentro para el día después de su regreso del viaje. Iba a pedirle que la llevara lejos de todo esto junto con los niños si accedían a venir, pero el destino tenía otros planes. El viaje de regreso a casa se vio retrasado por una tormenta invernal que hizo los caminos intransitables durante una semana adicional. Cuando finalmente llegaron al rancho, encontraron evidencias de que alguien había estado observando la propiedad durante su ausencia. Cornelio, paranoico sobre los ataques apaches en la región, decidió que necesitaban seguridad adicional. Contrató a más guardias y estableció patrullas regulares alrededor de la propiedad. Para Dolores, esto significaba que sería mucho más difícil, si no imposible, reunirse con Kuruk sin ser detectada. Pasaron semanas sin que pudiera llegar al arroyo para sus encuentros usuales. La frustración y la desesperación crecían cada día, especialmente cuando comenzó a notar cambios en su cuerpo que sugería algo que cambiaría todo. Estaba embarazada. El embarazo era tanto una bendición como una maldición. Había deseado un hijo propio durante años, pero ahora la situación era imposiblemente complicada. El momento coincidía tanto con sus encuentros íntimos con Kuruk como con las raras ocasiones en que Cornelio había cumplido con sus deberes maritales. No había forma de estar segura de quién era el padre. Una noche de marzo, mientras luchaba con esta nueva realidad, escuchó el familiar silbido fuera de su ventana. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que Kuruk había encontrado una manera de acercarse a la casa a pesar de los guardias. Se deslizó silenciosamente fuera de la casa y lo encontró esperando en las sombras del granero. La reunión fue intensa y emocional, con meses de separación forzada vertidos en abrazos desesperados y palabras susurradas. «Pensé que habías cambiado de opinión», confesó él, «cuando no viniste a nuestros encuentros». «Los guardias», explicó ella rápidamente. «Cornelio contrató más seguridad. Ha sido imposible escapar sin ser vista». «¿Aún quieres venir conmigo?», preguntó él, esperanza y miedo mezclándose en su voz. «Kuruk», comenzó ella, sabiendo que tenía que contarle sobre el embarazo. «Hay algo que debo decirte. Estoy esperando un bebé». El silencio que siguió fue tenso. Kuruk la estudió en la luz débil de la luna, procesando las implicaciones de sus palabras. «¿Es mío?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió ella honestamente. «Podría ser tuyo o de Cornelio. No hay manera de estar segura». Kuruk se alejó unos pasos, corriendo una mano por su cabello mientras consideraba esta nueva complicación. Cuando se volvió hacia ella nuevamente, su expresión era resuelta. «No importa quién sea el padre biológico», declaró. «Si vienes conmigo, ese niño será mío en todos los sentidos que importan. Lo amaré como propio porque viene de ti». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Dolores. Aquí estaba un hombre dispuesto a criar un hijo que podría no ser suyo, simplemente porque la amaba lo suficiente para aceptar todo lo que venía con ella. «Los guardias van a cambiar turnos en 1 hora», le dijo impulsivamente. «Si vamos a hacer esto, tiene que ser ahora. ¿Puedes conseguir caballos?».
Ya están esperando cerca del río, respondió él. ¿Los niños? Los despertaré. María entenderá y ayudará con Tomás. Lo que siguió fue la hora más tensa de la vida de Dolores. Despertó silenciosamente a María y le explicó la situación de la manera más simple posible. Había encontrado una oportunidad de ser verdaderamente feliz, pero significaba dejar el rancho para siempre. Para su sorpresa, María no pareció completamente sorprendida. «Sabía que estabas triste aquí», susurró la niña. «Lo veo en tus ojos. Si tienes una oportunidad de ser feliz, deberíamos tomarla». Tomás, somnoliente y confundido, siguió el ejemplo de su hermana mayor sin hacer preguntas. Los niños empacaron rápidamente sus posesiones más preciadas, mientras Dolores reunía algunas pertenencias esenciales y toda la comida que podía cargar discretamente. El escape fue como algo salido de una pesadilla y un sueño al mismo tiempo. Se deslizaron fuera de la casa durante el cambio de guardia, corrieron a través de los campos en la oscuridad y llegaron al punto de encuentro donde Kuruk esperaba con 3 caballos. «¿Están seguros de esto?», preguntó él a los niños antes de montar. «Una vez que crucemos el río no habrá vuelta atrás». «Queremos estar con mamá Lola», dijo María firmemente. «Donde ella sea feliz, nosotros seremos felices». El viaje hacia territorio apache tomó 2 días de cabalgata intensa. Evitaron caminos principales y se mantuvieron en terreno difícil que desalentaría la persecución. Kuruk conocía el territorio íntimamente y los guió por rutas que habrían sido imposibles de seguir para rastreadores menos experimentados. Cuando finalmente llegaron al campamento de su tribu, Dolores estaba exhausta, dolorida y aterrorizada por lo que había hecho. Había abandonado su vida entera por un hombre que había conocido durante menos de un año. Había arriesgado no solo su propio futuro, sino el de 2 niños que dependían de ella. Pero cuando Kuruk la ayudó a desmontar y la presentó a su tribu como la mujer valiente que ha encontrado su camino a casa, Dolores sintió algo que no había experimentado en años: pertenencia. El jefe de la tribu, Naalnich, era un hombre anciano con ojos que parecían ver directamente al alma. Cuando examinó a Dolores, sus cicatrices visibles bajo la luz del fuego de campamento, asintió con aprobación. «Las marcas de batalla honorable», declaró en apache traducido después por Kuruk. «Esta mujer ha luchado contra enemigos invisibles y ha ganado. Será bienvenida aquí». Los meses que siguieron fueron de adaptación gradual. Dolores aprendió las costumbres apache, contribuyó con sus habilidades de curación y cocina, y lentamente se ganó un lugar en la comunidad. Los niños se adaptaron con la flexibilidad de la juventud, aprendiendo el idioma y las tradiciones de su nueva familia. Cuando nació el bebé 5 meses después, era evidente que tenía rasgos tanto apache como mexicanos. Pero como había prometido, Kuruk lo recibió como su propio hijo, nombrándolo Ayaná, que significaba flor eterna, en honor a la mujer que había traído nueva vida y esperanza a su mundo. 5 años después, Dolores se sentaba junto al río que corría cerca del campamento, observando a sus 3 hijos jugar en el agua. María, ahora de 14 años, había crecido hasta convertirse en una joven hermosa que servía como intérprete entre el mundo apache y mexicano. Tomás, de 11, había desarrollado habilidades de caza que impresionaban incluso a los guerreros más experimentados. Y pequeño Ayaná, con sus ojos verdes heredados de su madre y su cabello negro como el de Kuruk, corría entre ambos mundos con la gracia de alguien que nunca había conocido fronteras artificiales. Kuruk se acercó por detrás y puso sus manos en sus hombros. «¿En qué piensas?», preguntó, siguiendo su mirada hacia los niños. «En cómo la vida puede sorprendernos», respondió Dolores, recostándose contra su pecho. Hace 6 años era una mujer sin esperanza, convencida de que nunca sería amada. Ahora tengo una familia que me ama exactamente como soy. «¿Las cicatrices siguen ahí?», observó él, tocando suavemente su mejilla. «Sí», acordó ella. «Pero ya no las veo como marcas de fealdad, las veo como has me enseñado a verlas, como mapas de mi supervivencia, evidencia de mi fuerza». Se volvió en sus brazos para mirarlo. «Gracias por enseñarme que la belleza verdadera viene del amor que damos y recibimos, no de la perfección de nuestros rostros. Gracias por enseñarme que el corazón puede sanar incluso después de estar completamente roto», respondió él, besándola con la ternura que había caracterizado su amor desde el principio. En la distancia, sus hijos reían mientras jugaban, sus voces mezclándose en una sinfonía de alegría que se extendía por el valle. Era el sonido de una familia forjada no por la sangre o la convención, sino por la elección y el amor incondicional. La mujer que una vez había sido llamada monstruo,
Había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de sus cicatrices, sino debido a la fuerza que esas cicatrices representaban. Y en los brazos del hombre que había visto su belleza interior desde el primer momento, había aprendido que el amor verdadero no solo acepta nuestras imperfecciones, sino que las transforma en fuentes de fortaleza y sabiduría.